Bueno, y aquí estamos con Iván Petrella. Muchas gracias, Iván, por venir. No, gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, actualmente es el director académico de la Fundación Pensar, es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, PhD en Religión y Derecho de la Universidad de Harvard, es profesor de Filosofía y Religión en la Universidad de Miami, autor de 2 libros y editor de otros 2, y muy joven, y sí, como muchos otros jóvenes, ¿no?, que forman parte de la Fundación Pensar, que realmente es muy interesante el aporte intelectual que están haciendo. ¿Cómo te conocí yo? Porque leo un artículo cuyo título es La crisis de la clase dirigente, que publica el diario La Nación, el día 8 de marzo de este año. Me pareció tan claro, usted lo puede ver también en el frente de nuestro portal www.carolinaperin.com. Y me pareció tan claro, Iván, que me pareció más muy interesante que lo compartiéramos con nuestra audiencia, porque en realidad de lo que se habla es de un proyecto y de la inserción que Argentina debería tener con respecto a América Latina y al mundo en general. Y me gustaría que recordáramos un poco los puntos que mencionas. Bueno, sí, cómo no. En el artículo trata de pensar un poco una paradoja que se da en Argentina. En la Argentina, desde 1989 hasta el 2010, digamos, los últimos 20 años, creció una barbaridad. O sea, crecimos un 130%. Digamos, si uno mira América Latina en esa época, Chile es el país que más crece. Sí. Después estamos nosotros, un poquito por arriba de Perú, y después Brasil y Uruguay. O sea que Argentina tuvo unos 20 años de gran éxito en cuanto a crecimiento económico. Sí. Pero tenemos una gran diferencia con la región a pesar de eso. Nosotros crecimos, pero no nos desarrollamos. La región creció y se desarrolló. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo se mide esto? Digamos, hay distintas maneras, pero una manera es evaluar si la gente vive mejor. O sea, si por ejemplo bajaron los niveles de pobreza. Y uno ve que en Chile, en esos 20 años, la pobreza baja un 61%. En Brasil un 49%. En Uruguay un 29%. En la Argentina apenas un 6%. O sea que ese gran crecimiento no se traslada a una mejora en la calidad de vida de la población. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿En qué somos distintos nosotros? Y ahí yo ofrezco unas ideas que son básicamente 4 actitudes irresponsables que nos llevan al no desarrollo. Y esas actitudes, la primera es lo que yo llamo la irresponsabilidad económica. Y el ejemplo puntual es, la que sufrimos todos, la inflación. O la dispersión de precios, como dicen algunos. Digamos, somos el único país de América Latina, sacando Venezuela, que tiene inflación de 2 dígitos. Con una memoria, digamos, que nos produce tanto daño, porque los de mi generación tenemos muy claro lo que significa un proceso inflacionario, no solamente la devaluación del salario, sino el no acceso a posibilidades de crédito. Es decir, es imposible sentir que un país, o que uno puede tener una previsibilidad con una inflación de 2 dígitos. No, hace un daño enorme. Y lo inusual o lo peculiar es que en el mundo, en casi todo el mundo, ya no existe la inflación. Digamos, hay muy pocos países que sufren de problemas inflacionarios. Digamos, se ha aprendido cómo no tener inflación. Nosotros parecemos no haber aprendido esa lección. Y como bien se sabe, la inflación golpea más a los más pobres, porque donde más afecta es el precio de la canasta familiar, o sea, por ende el asalariado que gana poco es el que más sufre. Esa es la primera irresponsabilidad, la económica. Ejemplo, la inflación. La segunda irresponsabilidad es la irresponsabilidad social. Bueno, la inflación ya es también irresponsabilidad social. Absolutamente. Pero en el artículo yo tomo el ejemplo de los exámenes de educación de PISA, que son unos exámenes internacionales que toman los países más desarrollados del mundo y otros países que quieren ir mejorando su calidad educativa. Argentina tradicionalmente ha estado en la vanguardia de la región, o sea, hemos tenido, digamos, grandes escuelas, grandes profesores, un nivel de educación muy alto. Y en el año 2000, en esos exámenes, Argentina estaba en la vanguardia de la región. Últimos exámenes, digamos, los datos fueron dados hace unos meses, del 2009, Argentina no solo ya no está en la vanguardia, sino está hacia el fondo de la región. O sea, antes estábamos por delante en esos exámenes de países como Brasil, Colombia, Uruguay, Chile. Ya no, todos esos países nos pasaron. Incluso el informe indica que Argentina en los últimos 20 años es uno de los países del mundo que más retrocedieron en su nivel educativo. La Argentina está gastando mucho en educación hoy en día. O sea, nosotros gastamos más en educación que la mayoría de nuestros países vecinos.
Y a pesar de eso nos está yendo mal. O sea, que estamos gastando mucho, pero estamos gastando mal. O sea, estamos usando una mala técnica para manejar la educación. Claramente. Y yo creo que lo que decís vos, en parte tenés razón, que es el tema de que se ha perdido la cultura del estudio. Sí. Que tiene que ver también que se ha perdido un poco, no la figura de autoridad del profesor, pero que el profesor marca las pautas para conducir al alumno en su aprendizaje. Pero además está el tema, y este es un tema estadístico, digamos que la Argentina tiene muy pocas horas de clase. Digamos, la Argentina tiene menos horas de clase cumplidas que sus países vecinos. Claro. Y, digamos, ni comparar con el resto del mundo. Digamos, China, que en los últimos exámenes PISA fue uno de los que lo mejor le fue, tiene como 250 horas de clase, digamos, en promedio. Sí. Argentina anda en los 100 y pico. Claro. Digamos, estamos muy por debajo de las horas de clase que se necesita para crear la capacidad de estudio, de formación que se requiere en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más competitivo. Digamos, o sea que el tema de la educación no es solamente una responsabilidad social, yo diría que es un crimen social, porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que le podemos dar a nuestros chicos. Digamos, sin eso están condenados al atraso, y el país también. La tercera irresponsabilidad, yo digo que es la irresponsabilidad legal. Digamos, y bueno, ¿cuál es el ejemplo? Sufrimos de un Estado que se niega a cumplir su rol de garante del orden institucional y legal. Y ante su ausencia, ante la ausencia del Estado, se ha instalado una cultura del apriete y el escrache, donde ocurren conductas insólitas, digamos, que no están permitidas en ninguna otra parte del mundo, donde la quema de puertas de edificios públicos, donde la destrucción del espacio público es convalidada a veces como legítima protesta social. O como el no hacer. O como el no hacer, digamos, y eso no está permitido, digamos, es una confusión legal que afecta al país, digamos, que nos quita prestigio ante el mundo y que también, digamos, impide inversiones, el pensamiento estratégico a largo plazo, etc. También afecta el bienestar de la población. Y por último, lo que yo llamo irresponsabilidad moral. Y digamos, yo soy filósofo de profesión, o sea que a mí estos temas me interesan. No es una definición económica en el fondo, pero me parece que es importante. Y en mi opinión, las tres otras irresponsabilidades en el fondo surgen de esta irresponsabilidad moral. Ahora, ¿cómo se mide? Una manera de medirlo es ver índices de corrupción. Y tal vez la índice de corrupción más famosa es la que arma la ONG Transparencia Internacional, muy conocida. Sí, sí. Y si uno mira ese índice y toma, por ejemplo, algunos países vecinos, Chile y Uruguay, de acuerdo a ese índice, Chile y Uruguay son países muy poco corruptos, o sea, son países muy transparentes. Chile está 21 en ese ranking, Uruguay 24. Los países vecinos, los países que los rodean en el ranking son países como Bélgica, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Países los cuales pensaríamos que nos gustaría emular en algunos aspectos. Para encontrar la Argentina tenés que bajar hasta el número 105 del ranking. Los países que nos rodean, sin ánimo de criticar a ninguno, son Argelia, Moldavia, Senegal, etc. Países cuya ubicación ese ranking se explican porque son países que han sufrido del colonialismo, de guerras civiles, etc. La Argentina no tiene esa excusa, no tenemos esa justificación. Yo no quiero terminar con un mensaje pesimista, tampoco. Todo lo que viene es lo que hay que cambiar. Porque la verdad yo creo que hay pocos destinos mejores hoy en día que ser un argentino terminando la secundaria o un argentino empezando la facultad. Porque realmente somos un país que con el mundo que se va perfilando de un potencial enorme. Y si me permitiste doy algunos ejemplos. En el mundo que se viene se dice que va a haber que aumentar en un 70% la producción de alimentos. Claro. Argentina es el primer productor del mundo per cápita. Digamos, somos el productor de alimentos más eficiente del mundo. En ese mundo Argentina tiene un papel enorme. Claramente en el mundo que se viene los recursos naturales son cada vez más escasos. Argentina todavía no ha empezado a explotar casi sus recursos naturales. Yo hace poco leí una revista especializada que decía que la Argentina era el segundo país del mundo con capacidad para abastecer al mundo en cuanto a recursos minerales, por ejemplo. Y que todavía teníamos el 75% del territorio sin explorar. Temas ambientales, digamos, en un mundo donde las condiciones de vida, que son agua y aire, digamos, aire puro, cada vez van a escasear más, según dicen distintos informes. Argentina está entre los 10 países del mundo que abarca el 60% de los recursos naturales
fundamentales para la vida del mundo. Y si uno mira, esto es interesante, porque entre esos países también se encuentra India, por ejemplo. Claro. Pero si uno hace la ecuación aire, agua versus población, ahí estamos Argentina mejores. tiene 7,5 hectáreas por persona. Por habitante. ¿Y la India? 0,5. Un país de potencial enorme. Y además tenemos nichos tecnológicos, y la gente se olvida de esto a veces, y nuestra clase dirigente también, nichos tecnológicos de primer nivel. O sea, no son solo recursos naturales, sino recursos humanos. Argentina es el país con mayor número de empresas de biotecnología en América Latina. Fuimos los primeros de la región en clonar animales, una tecnología que tienen 9 países del mundo. Exportamos, inclusive a China. Tenemos, a pesar del tema Japón, digamos, que le da cierta nube, digamos, de pesadumbre, tenemos tecnología nuclear y aeroespacial. Hemos tenido ejemplos de liderazgos. Lo que ocurrió en Japón, que es una tremendo. desgracia enorme, no es por la energía nuclear, no, es por la catástrofe que obviamente que me parece también, porque como siempre está esa cosa de que la energía nuclear da miedo y se asocia siempre al mal, ¿no? También hay que decir que bien utilizada es un recurso tremendo. Exactamente. Lo interesante es que Argentina, digamos, su ventaja comparativa en temas nucleares es que tiene una tecnología que produce energía con muy bajo enriquecimiento. Claro. O sea, es dentro de las tecnologías nucleares más seguras del mundo. Y la más benigna, ¿no? Y la más benigna del mundo. Ajá. Y tenemos ejemplos, y eso también tiene que ver con recursos humanos, de liderazgo a nivel mundial impresionantes. La gente se acuerda de la conferencia de cambio climático de Kioto, ¿no? La que marcó las bases para lo que es la discusión climática hoy en día. Lo que la gente no se acuerda fue Argentina, el país que presidió todas las discusiones que llevó a esa conferencia. O sea que somos el 8º país más grande del mundo, 30 en población, 23 en Producto Bruto Interno, medidos en cuanto podés comprar, PPP. Bueno, todo lo que hemos hablado. Digamos, ser argentino y joven hoy en día es un golazo, digamos, es una maravilla. Y eso hay que resaltarlo también. Me encantó realmente escucharte y poder compartirlo con nuestra audiencia para que lo disfrutes de Bodegas de Fin del Mundo. Quiero venir más seguido. Están haciendo muy buenos vinos. No, excelentes vinos. Son muy emprendedores, apostaron a un lugar a hacer vino donde la gente decía, pero en la Patagonia, ¿viste? Vamos, en la región de Cuyo, dijeron, vamos por ahí, están haciendo muy buenos vinos. Así que muchas gracias, disfrutalo y ya volvemos en un minutito. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos.